Oración. Primer punto. Sin conciencia de la realidad, ¿puede existir la realidad? Debido a que esta conciencia realidad, en sí misma libre del pensamiento, existe como la fuente de todos los pensamientos, se le llama corazón. ¿Cómo conocerlo? Ser como es, libre de pensamientos, en el corazón, es conocerlo. Este versículo y el siguiente forman la oración, que habitualmente precede a las obras espirituales y poéticas de la literatura india. Puede dirigirse a una deidad en particular, como Ganapati, la deva a cargo de las efusiones poéticas, o a los devas en general, a una devi favorita, o al gurú, o a una de las tres principales divinidades. Pero Bhagavan, reconociendo una realidad única de la cual preceden todas las cosas, hace su dedicación a eso, como la conciencia pura, o chit, permaneciendo en el corazón como existencia eterna, o sat, o el Brahman absoluto. La traducción literal de la primera oración de este versículo dice: ¿puede haber conciencia de lo que es distinto de la existencia? Esto hace que el conocimiento o la conciencia sea el criterio de la existencia, porque lo inexistente no puede darse a conocer. El color, por ejemplo, que no es visible, o el sonido que no es audible, no significan nada. Sin embargo, si se percibe algo inexistente, como el agua en un espejismo, o la figura de un hombre en un poste de madera, no puede sino ser una apariencia, un pensamiento engañoso en la percepción de la conciencia. Porque lo absolutamente real solo existe absolutamente y lo aparente no tiene existencia alguna. Pero aquí se puede preguntar que dado que lo real y lo aparentemente real son perceptibles, ¿cómo se puede distinguir entre ellos? El primero es inmutable y existe eternamente, como el conocedor, que siempre es un sujeto y nunca un objeto, mientras que el segundo, siendo un mero pensamiento, cambia incesantemente y es insensible, siempre un objeto y nunca un sujeto. Un estudio detallado revelará que el mundo externo, es decir, cada objeto percibido y cada pensamiento y sensación, es una apariencia irreal o semejante a un sueño. En cuanto a lo real, aunque no es tan fácilmente reconocible de todos modos, según este verso es ciertamente conocible. Si es así, ¿cómo conocerlo? Bhagavan pregunta y da algunas pistas sobre su naturaleza para guiar a los buscadores a ella. Es conciencia pura, mora en el corazón. No, es el corazón mismo. Es la fuente de todos los pensamientos, estando libre de pensamientos, y así sucesivamente. De esto debemos inferir que la realidad no es sólo conciencia, sino también invariable. En sí misma está libre de pensamientos cambiantes. Los pensamientos emanan de ella, y como sombras proyectadas sobre ella, obstruyen nuestra visión de la misma. De modo que para tener una percepción inmediata de ella, tenemos que separarnos de todos los pensamientos y permanecer, así, en nuestra pureza nativa en el corazón, libre de pensamientos. A medida que avancemos, veremos a Bhagavan desarrollando su tema de que la vichara o indagación es el método más fácil mediante el cual uno puede alcanzar este objetivo de jnana o el conocimiento de la realidad absoluta que es el propio ser. Este versículo establece la nota clave para todo el trabajo, como el sruti o la nota base continua en la música. Los lectores harán bien en tenerlo siempre en cuenta en su estudio de los otros versos. Segundo punto. Aquellos que tienen un miedo infinito a la muerte se refugian en los pies del Señor Supremo, quien no tiene nacimiento ni muerte.
¿Puede el pensamiento de la muerte ocurrir a aquellos que han destruido su yo y mío y se han vuelto inmortales? Quienes más se identifican con el cuerpo son las personas que más temen a la muerte. Al ver la disolución del cuerpo, deducen que su propia disolución es simultánea con él, y temen al terrible desconocido que acecha detrás de ella. Su única esperanza de seguridad radica entonces en la adoración del Señor Todopoderoso, que solo es inmortal. Pero aquellos que a través de la práctica de la sadhana o la disciplina espiritual han trascendido esta identificación falsa ya no tienen cuerpos para ser víctimas de la muerte. Incluso la idea de la muerte no se les ocurre. Son videjas, incorpóreos, aunque continúan ocupando un cuerpo. Este versículo también implica que al refugiarse en el Señor, estas personas, desgarradas por el temor, en el curso del tiempo progresarán espiritualmente de modo que puedan destruir su sentido de yo y mío y alcanzar la inmortalidad, ya que la muerte del ego evidentemente destruirá la muerte y el pensamiento de la muerte. Comentario de Michael James. Agregando un segundo verso invocador, Bhagavan aclara el punto de que tanto en la vía de la sabiduría como en la vía de la devoción, la identidad separada del individuo deja de existir. También en este verso, el tema es abordado directamente. La inmortalidad es realizada por la muerte del pensamiento yo, que es producto de una total sumisión a lo supremo. En los versos posteriores, uno va a aprender de Ramana que el pensamiento yo es la mente, el ego, que surge y se sumerge en el ser, en la conciencia, y que la autoindagación es rastrearlo hasta su fuente haciendo la pregunta ¿de dónde ha surgido este yo? Así pues, en la primera oración se ha explicado lo que es la verdadera visión del ser, mientras que en la segunda se han sembrado semillas para la práctica de la autoindagación por la referencia al pensamiento yo y a su muerte como preludio para un nuevo nacimiento. Texto. Verso número 1. Puesto que el mundo es visto, tenemos que inferir una causa común, un Señor, que posee poderes ilimitados para aparecer como la diversidad. Las imágenes, que consisten en nombres y formas, el que ve, el lienzo y la luz, todos estos son Él mismo. Los 40 comienzan aquí. Para comprender el significado de Bhagavan, debemos usar la clave con la que nos proporciona la oración. Allí él declara que la realidad es la conciencia libre de pensamientos que mora en el corazón. Allí él habla del mundo para encontrarse en el terreno de aquellos discípulos que sí perciben un mundo externo real. Él dice algo como esto: ves un mundo y le adscribes un creador omnipotente. Pero como ya hemos visto, esta creación es sólo una apariencia, una manifestación de esa conciencia de la que estábamos hablando. No tiene más realidad en sí misma que las imágenes proyectadas en una pantalla. Desde el corazón, los pensamientos se elevan espontáneamente como el vapor del océano y se convierten en un mundo caleidoscópico de nombres, formas, colores, sonidos, olores y otras impresiones. Estos están dentro de él o sobre él, como un lienzo en el cual el corazón es en sí mismo el que ve y la vista. La conciencia pura o la mente pura son, por lo tanto, las imágenes, la pantalla, el que ve y la luz o la vista. Verso número 2. Todas las escuelas de pensamiento postulan la tríada fundamental: Dios, alma y mundo, aunque las tres son manifestaciones del único. La creencia de que los tres permanecen eternamente como tres dura solo mientras dure el yo o ego. Destruir el ego
y permanecer en el propio estado es lo mejor. La mayoría de las religiones se basan en la suposición de que la tríada mencionada en el texto es eterna. Bhagavan rechaza esta suposición como algo que nace del ego ignorante que se confunde con el cuerpo. La noción de yo soy el cuerpo obliga a las admisiones de una individualidad, o jiva, un mundo y su creador, como tres entidades distintas, perennes y coexistentes. Bhagavan, como hemos visto, percibe una sola existencia de la cual estos tres son una manifestación ilusoria que sin embargo desaparece en el momento que el yo eterno es aprehendido y el ego perece. Verso número 3. ¿De qué sirve debatir si el mundo es real o irreal, sensible o insensible, agradable o desagradable? Extinguir el ego, trascender el mundo, realizar el ser. Ese es el estado que es querido por todos y libre del sentido de unidad y dualidad. La misma línea de pensamiento continúa. La destrucción del ego es una condición sine qua non para la realización del ser dentro del corazón. Pone fin a todas las especulaciones sobre la realidad y la irrealidad, Dios y el mundo, cuya verdadera naturaleza se revelará por experiencia real. Este es el estado alcanzable más feliz y más allá de la pluralidad del mundo ilusorio. Verso número 4. Si el ser es con forma, Dios y el mundo también lo serán. Si uno es sin forma, ¿cómo y quién puede ver sus formas? ¿Puede haber visión sin ojos? El ser es el ojo ilimitado. Esto se refiere al ñani, que aunque tiene un cuerpo, se ve a sí mismo como incorpóreo y sin forma, y por lo tanto no puede ver a Dios, ni de hecho cualquier otra cosa con forma. El añani, el no realizado, percibiéndose a sí mismo como un cuerpo, toma a Dios también como un cuerpo y lo adora en todo tipo de representaciones materiales y formales. Sin embargo, el hecho es que incluso él percibe todo a través de su propio ser sin forma, que hemos concebido como el único que ve, el único conocimiento que existe, el ojo ilimitado. Aquellos que condenan el culto a los ídolos se olvidan de que ellos mismos adoran símbolos e iconos materiales y le atribuyen a Dios formas, dimensiones, posiciones, incluso sentimientos y percepciones sensoriales exactamente como lo hacen con ellos mismos. Al no tener experiencia o concepción de un espíritu omnisciente sin forma, se sienten literalmente perdidos en la idea de adorar algo que no está representado en una forma. Dios, entonces, aparece de acuerdo con el grado de realización del propio ser. ¿Puede haber visión sin ojos? Significa que sin conciencia no puede haber conocimiento de nada, así como sin una lámpara no se puede ver ninguno de los objetos presentes en una habitación oscura. ¿Puede haber un mundo para un hombre inconsciente? Comentario de Michael James. La palabra crucial en el verso 1 es puesto que, con la que comienza el verso. Puesto que, en nuestra visión, el individuo y el mundo están separados, un creador con variados poderes ha de ser necesariamente aceptado. Ramana advierte en la segunda mitad de este verso que, aunque el mundo consiste en innumerables formas, nombres, el creador y su creación no están separados. Ramana señala repetidamente la futilidad de las meras disputas filosóficas. En el verso 2 menciona la discusión de si el individuo, el mundo y Dios son uno solo, o si son tres, y siempre separados.
En el verso 3 se refiere a las argumentaciones relativas a la naturaleza del mundo, y en el verso 4 a la cuestión de si Dios tiene forma o es sin forma. Posteriormente, en los versos 19 y 40, se cubren también los argumentos filosóficos relativos al libre albedrío, al destino y la naturaleza de la liberación. Los versos 33 y 34 tratan de otros argumentos librescos, basados meramente en la erudición. Por consiguiente, estos 7 versos forman un grupo. Se advertirá que la segunda mitad de cada uno de estos versos dirige la atención al estado donde el ego se sumerge en el ser, pues todas las escuelas de pensamiento centradas en la mente no son más que una necedad instruida, y llegan a un final automático cuando uno es el ser. Puede mencionarse que en el verso 4, Bhagavan indica también que la visión no puede ser diferente al que ve. Uno no puede estar arraigado en la idea del cuerpo y al mismo tiempo negar la forma al mundo y a Dios.